Buenos días, estimados. El día de hoy vamos a ver un procedimiento que requiere acerca o que se utiliza cuando nosotros vamos a hacer un cierre contable o más bien un cierre de operaciones de una sociedad. Recordemos que las sociedades, como cualquier persona jurídica, tienen una serie de fines su vida, que es nacer, crecer, y lo que nosotros no queremos es morir. Cuando decimos nacer, nace con la parte de la personería jurídica. Cuando decimos crecer, donde está expandiendo su negocio. Y la parte de la muerte o del cierre de operación. En la parte legal se hace lo mismo que nosotros hacemos para inscribir, pero en este caso de cierre. Si nosotros estamos inscribiendo en la parte del INS, igual tenemos que ir a reportar al INS nuestra cierre de operación. Si nosotros tenemos que ir a la parte del INATEC, igual tenemos que reportar que estamos cerrando operaciones. ¿Cuándo se da un cierre de operación? Cuando, dependiendo del tipo de sociedad, y aquí les queda una tareita, hay las sociedades colectivas, y ustedes van a buscar cuál del tipo de sociedad colectiva no me permite a mí operar con menos de 5 socios. Es decir, si Juan, María, Pedro, Marta y Lester se asociaron y uno de ellos dice, me voy a salir. Pero un tipo de sociedad, si tengo menos de 5, me dicen, no puedes seguir operando, entonces tenés que cerrar. Juan puede ser que salió por su propia voluntad, o puede ser que haya sido que él haya fallecido. Tienen que irse a leer todo lo que tiene que ver con el tipo de sociedad, que esto ya lo vimos al principio. Entonces vamos a ver, si Juan fallece y él no heredó, ¿quién va a asumir esa parte? Por otro lado, si Juan heredó, pero estos 4 dicen, no queremos trabajar con el sucesor de Juan, entonces necesariamente tienen que hacer el cierre de operación. ¿Qué es lo que deberían de hacer? Ok, si Juan fallece o Juan ya no puede seguir trabajando o ya no desea estar en la sociedad, reportar un nuevo socio. ¿Quiénes lo reportan? Los 4 restantes. Ustedes van a ir a investigarse cuál es ese tipo de sociedad. Y eso me lo van a subir al aula virtual. ¿Cómo me lo van a subir? Con un escrito, un parrafito, dice el artículo número tal, aquí. Y esa va a ser su primera tareita. Luego venimos acá, cuando decimos cierre. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? 2 grandes pasos para la parte del registro contable. Número 1, determinar ¿qué cosa? ¿Cuáles son mis deudas o mis obligaciones más importantes? Es decir, determinar mi pasivo más importante. Número 2, conseguir recursos. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una sociedad o tenemos una empresa? Hay 2 grandes factores que nosotros debemos de tomar en consideración. Número 1, y aquí vamos a remitirnos a la contabilidad tradicional, a la contabilidad 1. Número 1, que mis ingresos sean mayor que mis egresos. Sin embargo, si yo tengo más egresos, obviamente que va a llegar un momento que yo no voy a poder sostener todos mis pasivos. Venimos ahora aquí, no tenemos la cantidad necesaria para cubrir nuestras deudas. Muchas veces, o muchas personas pueden decir, un ejemplo, uno de mis principales pasivos
son aparte de los bancos. Sí, es cierto, son los principales, son uno de los principales pasivos, pero no es el más importante. ¿Por qué? Porque yo me puedo personificar al banco y decirle, quiero negociar mi deuda, y el banco, como cualquier persona, va a querer recuperar su plata, entonces te dice, sentémonos, negociemos y acordamos una nueva tasa de interés, acordamos un nuevo plazo y acordamos nuevamente cómo vamos a operar. El banco no les va a decir no se hace, porque el banco lo que quiere es recuperar su plata. Entonces, primero, dentro de la deuda, número 1, deudas bancarias. Segundo, y uno de los más importantes, el pasivo laboral. ¿Qué es el pasivo laboral? Todo aquello que tiene que ver con mis trabajadores. Liquidar a tus trabajadores, pagarle a tus trabajadores, pagar todas sus prestaciones de ley, que cada quien vaya, como estamos cerrando operaciones, ¿no? Que cada quien vaya a buscar qué hacer. Pero pagarle todas sus deudas. Cuando decimos pagarle sus deudas, vacaciones, aguinaldo, indemnización. Tercero, estamos hablando de proveedores. ¿Quiénes son aquellos que me facilitan a mi materia prima? ¿Quiénes son aquellos que me facilitan los insumos para poder trabajar? 4. Servicios básicos. 5. El Estado. Pregunto, ¿esto de acá será realmente el orden que yo voy a tomar? Si yo digo, mis deudas bancarias las puedo negociar, entonces, ¿quién es mi principal deuda que yo debo de pagar? Mi pasivo laboral. Luego debo arreglarme con mis proveedores porque posiblemente me salga una nueva oportunidad de volver a operar nuevamente. Servicio básico. Ustedes saben que si nosotros no pagamos aún una fecha, un día después, ¿qué nos hacen con los servicios básicos? Con el agua, con la luz, el teléfono. Automáticamente nos suspenden el servicio. Y el Estado, ¿qué te hace el Estado si no pagas tus deudas? Te pone multa o te pone mora. Entonces, pagar esto y te quedas. Ahora me van a decir, pero lo principal que nosotros tenemos es la parte de los socios. Cuando ustedes están cerrando operación, los socios es lo último que se debe tomar en cuenta. Lo primero son las obligaciones por pagar. Ahora me van a decir, si estoy cerrando y estoy cerrando porque no tengo plata, ¿de dónde voy a obtener recursos? ¿Cómo voy a hacer para obtener recursos? Número 1, liquidar todo tu activo. ¿Cómo así? ¿Cuál es la conformación del activo? Activo, y tenemos acá corriente, y tenemos no corriente. El activo corriente, obviamente tengo plata en el banco, con eso comencé a pagar. El inventario, realizar. Pero ¿qué pasa también cuando nosotros decimos vamos a cerrar? Tenemos un edificio, venderlo. Es cierto, lo primero que tenés que tomar en consideración cuando vas a vender un bien o un activo fijo, o como lo llamamos ahora, propiedad, planta y equipo, vas a vender un bien, nunca te van a pagar lo mismo que vos tenés en libre. Si aún tuviese una ganancia, valga la redundancia de la palabra, ¿es ganancia o es algo que celebrar? ¿Por qué? Porque recuerden, cuando nosotros hablamos de propiedad, planta y equipo, tenemos una variable que nos afecta. Y esa variable se llama depreciación. Es decir, si yo tengo un vehículo y lo compré $5,000 y lo quiero vender después de 2 meses, aunque sí sean 2 meses y no tiene mucho uso, pero ya tiene depreciación. El nuevo dueño no te va a querer pagar los $5,000.
A menos, claro, que la persona que lo esté vendiendo tenga muy buena o muy bonita labia. Porque si tiene muy bonita labia, no lo venden 5.000, lo venden 10.000 o más alto. Pero eso ya son cosas o casos excepcionales. Entonces, ¿de dónde vas a obtener fondos? De todo tu activo. Tienes que realizar tu activo para poder obtener plata. Si tenés mobiliario, si tenés computadora, deshacete de ello. Pero también acá, si te vas a deshacer, nunca nunca desatiendan la deuda bancaria. Es decir, les dije al inicio, negocien sus deudas bancarias, pero no las tiren al olvido. Porque una cosa es negociar y otra cosa es tirar al olvido. ¿Cuál es la diferencia? Si yo le debo a la FICE, debo $5.000 y no tengo con qué pagar. Mira, la FICE, no tengo ahorita $5.000, pero te puedo dar 1.000, dentro de 2 meses te voy a dar otra parte. Pero si yo me desaparezco, ¿qué pasa? Me pueden aumentar los intereses y me puede embargar mi activo. Y ahí sí te quedas sin nada. Entonces, ¿qué pasa? Negociar, pero pagar. En otras ocasiones que me ha tocado impartir esta asignatura, me dijo un alumno, profesor, pero en el caso del pasivo laboral se puede negociar el pago. Sí es cierto, se puede negociar, pero no es ético estar jugando con el estómago de los trabajadores. ¿Cómo así? Vos le puedes decir, si yo te debo 100.000 córdobas de indemnización, te voy a pagar 10.000 al mes. Si tenés la plata, págale, porque esta persona va a necesitar de su plata para sobrevivir. Entonces, procedimiento contable. Número 1, determinar el orden de mis obligaciones. Número 2, conseguir los recursos. Pero no vayan a hacer algo que yo he visto y que muy comúnmente lo hacen a veces las empresas. Y que esto no tiene que ver tan solamente con la parte de la contabilidad de sociedades, sino que tiene que ver con algo más importante, que son las finanzas. ¿Qué pasa? Capacitas a tus trabajadores y le decís adiós. Tus trabajadores son aquellos que hablemoslo en un español sencillo, son aquellos que te dan de comer. Entonces, y los tiras a la calle. Capacitarlos y luego honrar todo lo que tenés con ellos. ¿Qué pasa si me olvido de mis proveedores? No voy a tener nuevamente acceso a ellos. Servicios básicos y la parte de ese es el orden que vamos a hacer. En el aula virtual tienen un estado financiero. Ustedes van a aplicar este procedimiento. Recuerden, número 1, pasivos laborales. Número 2, proveedores o servicios básicos del Estado, y hay que negociar las deudas bancarias. En ese estado financiero que está en el aula virtual, ustedes van a ordenar ahí todos sus pasivos, porque ahí no solamente les digo proveedores, no solo les digo servicios básicos, se les dice Enacal tanto, Claro tanto, Movistar, que ahora lo conocemos como Tigo, tanto. Ustedes van a ordenar y van a hacer el procedimiento que les estoy indicando. Pagar su deuda y luego liquidar el negocio. ¿Contra qué voy a liquidar mi deuda? Si yo tengo un activo y dice activo, digamos, mobiliario, según mi valor en libro, tengo que cuesta 3.000 córdobas, pero yo lo estoy vendiendo en 1.500. Tengo una pérdida de 1.500. ¿Cómo voy a hacer ese registro? 3 cuentas, mobiliario, un crédito. Con esto cierro automáticamente mi cuenta. Efectivo, 1.500. Y tengo algo que se llamaría pérdida en cierre de operación. ¿Cuánto? 1.500.
Y eso es lo que van a hacer. Es decir, esta cuenta va a inflarse. Pero eso es el procedimiento que tenemos que hacer. Recuerden, después de que todo esto se hace, todo eso se tiene que informar a las autoridades. ¿Quiénes son las autoridades? El Estado. Tienen que informar a la FBI, tienen que informar a todo aquello donde fuimos a registrar un negocio. Ese va a ser su trabajito final para que ustedes vayan trabajando. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, recuerden que nos lo pueden hacer saber por medio de los grupos de WhatsApp o por medio también del aula virtual. Si no, les agradezco mucho y estaremos acá. Listo.